Pasos perdidos. Se encuentra el congresista Luis Iberico del PPC Alianza para el Progreso, también los congresistas Segundo Tapia y Rolando Reategui de la bancada Fuerza Popular y el congresista Luis Galarreta. Están a la espera de que llegue otros congresistas integrantes de las diferentes bancadas de oposición. Se ha sumado a este grupo el congresista Mauricio Mulder de Concertación Parlamentaria. Vamos a escuchar entonces, es una señal en vivo del canal de televisión del Congreso de la República. Estamos aquí, las bancadas de la oposición, para saludar que hace unos instantes el Consejo Directivo del Parlamento Nacional, en pleno y por unanimidad, votara en favor de la opinión consultiva de la Comisión Constitucional y acordara o se informara a los parlamentarios que se iba a correr traslado de la sentencia judicial que inhabilita al congresista Llovera. Esto refleja que siempre estuvimos en la razón. Esto refleja que el problema se pudo solucionar con la debida anticipación, desde el día miércoles, cuando se planteó en Junta de Portavoces. El día jueves, durante la sesión del Pleno, cuando se pidió que se tratara ese punto como cuestión previa. El día viernes, que se trajo aquí al presidente del Consejo de Ministros y algunos ministros, sin tener en cuenta que no se había resuelto este problema político interno del Parlamento Nacional. Tuvimos el sábado, el domingo y todo el día de ayer. El día de ayer, sin embargo, como todos recuerdan, los grupos de oposición salimos aquí a demandar que se realice la sesión del Consejo Directivo y que se amplíe la legislatura. A ellos se suma luego la bancada Dignidad y Democracia, que plantean lo mismo, y finalmente los vicepresidentes de la mesa directiva. Conclusión, el día de hoy finalmente se aprobó algo bastante sencillo que se debió aprobar en su momento. Esto generó una innecesaria aparente confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Insistimos en que no hay tal confrontación, porque a lo largo del Consejo Directivo las diferentes bancadas hemos expresado nuestra preocupación por sesionar y discutir los pedidos de facultades hechas por el Gobierno Central. Sin embargo, señores periodistas, lamentablemente, ayer venció el plazo para la ampliación de legislatura. No se ha hecho la ampliación de legislatura. Y esto genera la posibilidad, número uno, de que el presidente de la República, en atribución de sus facultades constitucionales, convoque a legislatura extraordinaria. Nosotros, sin embargo, también podemos hacerlo, con las firmas de las 3/5 partes de los congresistas. Y creemos que ese es el camino. En tal sentido, estamos empezando a correr las firmas de los parlamentarios para convocarnos como Congreso de la República, como poder autónomo, poder independiente, para autoconvocarnos a fin de realizar esta legislatura extraordinaria sin esperar que el Ejecutivo nos convoque. En tal sentido, estamos solicitando esta ampliación para discutir justamente la delegación de facultades legislativas al Gobierno Central, punto 1. Y punto 2, también para decretar la delegación de facultades a la Comisión Permanente, porque debió reunirse el Pleno del Congreso para que la Comisión Permanente pudiera tratar la agenda que, según el reglamento, debe aprobar el Pleno del Congreso. Esto no se ha hecho, así que para ese punto también estamos corriendo las firmas para una autoconvocatoria de legislatura. Dicho esto, señores periodistas, y considerando que tenemos que mirar hacia adelante, superado ya este incidente, para tratar los problemas de seguridad ciudadana, para tratar los problemas económicos y financieros que son tan urgentes para el país, y buscando, como siempre, tender puentes de entendimiento, de concertación, dejo en el uso de la palabra a los voceros de los otros grupos de oposición. Yo quiero añadir a lo dicho que, terminada la sesión del Consejo Directivo,
hemos pretendido, los voceros de la oposición, abordar ya el tema de fondo, el tema político. Se le ha preguntado a la presidenta del Congreso por qué razón no ha convocado el día de ayer a una legislatura extraordinaria para ver el tema de las facultades, o a una ampliación de la legislatura, para ver justamente el tema que no es solicitado por la oposición, es solicitado por el Poder Ejecutivo. Y se ha levantado la sesión sin respuesta. De manera que hasta este momento no sabemos qué va a pasar con el tema de la delegación de facultades que el Poder Ejecutivo nos está solicitando. No sabemos si lo va a convocar el presidente de la República para el domingo a las 4 de la mañana, no sabemos si lo va a solicitar la presidenta del Congreso para dentro de 10 minutos, no sabemos nada. Es decir, no se ha querido explicar ni aprovechar el espacio político en el que estaban todas las bancadas para poder abordar este tema. Ha habido, creo yo, una abdicación de la presidenta del Congreso de sus funciones, esperando que de arriba venga, ¿sabe Dios qué? No podría yo sostener la palabra orden, porque estamos en un Estado democrático, pero tal pareciera. Entonces, estamos haciendo esta conferencia de prensa a esta hora, que son las 12:43, y no tenemos la menor idea en qué quedó el tema del pedido de facultades extraordinarias que el Poder Ejecutivo nos ha remitido hace ya casi semana y media, 2 semanas. Y ese es un grave problema, y obviamente la prensa creo que le puede perfectamente preguntar a la presidenta del Congreso qué va a hacer, qué es lo que nos está obligando a presentar 3/5 partes de los parlamentarios para que nosotros, los de la oposición, promovamos que el Poder Ejecutivo venga a pedir las facultades, imagínese usted. Entonces, la crisis no está resuelta por la inacción. Y segundo lugar, manifestarles también que nosotros creemos que cuando al final el resultado de la lógica se impone, como ha señalado el congresista Iberico, en el sentido de que se ha tomado nota del informe de la Comisión de Constitución y se ha remitido este tema al Jurado Nacional de Elecciones, apareció, como ustedes vieron, el congresista Heriberto Benítez, que solo pudo entrar si es que la seguridad del Congreso se lo ha permitido. Y la seguridad del Congreso sabe perfectamente que a un congresista suspendido no se le puede permitir el ingreso. Me remito al antecedente del congresista Modesto Julca, que en una oportunidad vino y de una manera cortés lo invitaron a salir y solamente estuvo en los pasos perdidos. De manera que, a sabiendo de que existe una circunstancia como esa, no solamente ha ingresado a las instalaciones del Congreso, sino que ha ingresado a la sesión reservada que tenía el Consejo Directivo. ¿Qué buscaba el oficialismo? No lo sabemos. No se dio la orden de pedirle que salga en ningún momento. Es más, se argumentó que cualquiera podía entrar, circunstancia que llevó a algunos parlamentarios a invitar a la prensa a que pueda entrar, pues si cualquiera. Entonces es abierto, es público, y cuando es público, la prensa puede entrar. Y se armó todo ese esquema de escándalo por las puras, de la nada, en una discusión que estábamos teniendo en la que el consenso es el que se estaba fructificando. Entonces, estamos todavía en una situación en la que la oposición es la que pide que el Congreso siga funcionando y el oficialismo no nos da ninguna respuesta efectiva. ¿Alguna pregunta o algún otro vocero del Fujimori? Bueno, muy buenas tardes. En efecto, Fuerza Popular lamenta los bochornosos incidentes que llevaron a paralizar por unos instantes el Consejo Directivo. Sin embargo, junto con las demás fuerzas de oposición, damos el tema ya por superado. Creo yo que la agenda del país no se puede paralizar por un individuo que se encuentra sentenciado y que por fin, después de 7 meses, tendrá que ir directamente a su casa y el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que tomar la decisión que corresponda. Pero en efecto es curioso cómo resulta que la oposición se tiene que organizar y saludamos esta unidad de diferentes bancadas para presentar el documento que ha sido presentado hace unos instantes, una solicitud para autoconvocarse el Congreso, una sesión extraordinaria entre la cual se van a tocar temas tan importantes efectivamente como el de la delegación de facultades que ha solicitado el Ejecutivo. Este documento estará presentándose en los próximos minutos y evidentemente se requieren 78 firmas. Entonces nos encontramos frente
a este dilema de preguntarnos qué hará la bancada oficialista. Esperamos, por supuesto, en coherencia, ya que ellos son supuestamente los principales interesados en estas facultades, que se sumen a esta iniciativa de la oposición y de inmediato podamos estar sesionando para tocar ese tema, entre otros temas como también darle facultades a la Comisión Permanente para que durante este plazo de receso podamos seguir tocando temas que le interesan a la población, el tema de las gratificaciones es uno, por ejemplo, que está en el tintero, entre otros. Así es que, repito, damos por superado el incidente, lamentamos que se haya tenido que llegar hasta esos extremos, pero la agenda del Perú no se puede detener por un personaje como el que ya ha sido condenado por el Poder Judicial. Siendo así, repito, queda abierta la invitación a las demás fuerzas de oposición y también, como no, a la bancada de Gana Perú, a que se sume a esta iniciativa que no hubiera sido necesaria si la Presidenta del Congreso, ella misma que está entre sus prerrogativas, nos hubiera convocado a un pleno extraordinario, hubiera ampliado la legislatura. Nosotros no podemos, como bien se ha dicho, estar al antojo del Palacio de Gobierno que nos diga en qué momento nos convoca o si quiere o no o convocarnos. Creo yo que también el reglamento del Congreso, la Constitución nos permite a la oposición esta herramienta y siendo así, en unos minutos la estamos presentando. Son 78 firmas, pero ya son diferentes bancadas que se van sumando. Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria, el PPC, APP, Dignidad y Democracia, Solidaridad Nacional y repito, ya sería increíble si el único que no firma esta moción sería Gana Perú. Eso es todo lo que tendríamos que señalar. Muchísimas gracias. Congresista Díaz. Si el presidente nos convoca, estaremos. Nosotros fuimos muy claros en ese sentido, pero no podemos estar a un antojo del presidente de la República. No podemos estar esperando que nos convoquen al domingo a la medianoche, por ejemplo, para un lunes. Hay temas, creo yo, que están pendientes y que el Congreso no puede parar. Siendo así, le hemos expresado en el Consejo Directivo a la Presidenta del Congreso, primero, nuestra preocupación, ¿por qué no amplió la legislatura? Bueno, no lo hizo, no podemos llorar sobre la leche derramada, tenemos que mirar hacia adelante. Precisamente para mirar hacia adelante y no estar dependiendo de los designios del Palacio de Gobierno, es que nosotros mismos como parlamentarios nos podemos autoconvocar. Eso se está concretando con este documento, al cual, repito, bancada Fuerza Popular, PPC-APP, Concertación Parlamentaria, Dignidad y Democracia, Solidaridad Nacional, 5 bancadas se están sumando pidiendo esta sesión extraordinaria, porque, repito, hay temas de país que no pueden parar. La moción contra la presidenta Ana Solórzano también es uno de los temas pendientes en el caso de que la legislatura extraordinaria sea posible. Es uno de los temas pendientes sin lugar a dudas y será un motivo de evaluación entre las diferentes fuerzas porque es una moción de censura multipartidaria, no de una sola bancada. Lamentamos que incluso esto que estamos haciendo ahora de intentar autoconvocarnos en los próximos días sea precisamente porque la Presidenta del Congreso abdicó nuevamente a esta facultad que ella tenía de ampliar la legislatura, pero lo vamos a evaluar. Pero en todo caso no está en este momento contemplado en el documento que estamos proyectando. Nosotros estamos priorizando, miren cómo es la vida, curiosamente, las facultades que estaría presentando el Poder Ejecutivo, entre otros temas de interés de la población. Porque ya la actitud de la Presidenta del Congreso, ya ustedes mismos han sido testigos de cómo hay una falta de manejo en la mesa y un darle espalda prácticamente a la institución que ella tiene que presidir. Así que ese tema se evaluará, pero no es prioritario, en todo caso para nosotros hay otros temas más importantes. Mira, lo presentamos ahora, la moción, vamos a dejarla evidentemente luego en oficialidad mayor para que los congresistas cualquiera se pueda adherir. Repito, están incluso invitados los congresistas de Gana Perú para que podamos debatir precisamente el tema de las facultades lo más pronto posible. Ya cada bancada independientemente decidirá, de acuerdo a su criterio, si corresponde o no, pensando evidentemente en el país. Muchas gracias. Conferencia de prensa de los congresistas integrantes de las bancadas de oposición, Fuerza Popular, PPC, Alianza para el Progreso. Hemos comenzado a apuntar las firmas.
Así que vamos a dejar el documento en oficialía para que los congresistas que han comprometido puedan firmarlos. Necesitamos, obviamente, las firmas de Gana Perú para poder alcanzar las 3/5 partes. Tiene que ser las firmas directas de los congresistas. Tiene que ser lo que es el reglamento. De esta manera, los congresistas entonces están anunciando que en aplicación del artículo 50 del reglamento del Congreso están solicitando la convocatoria a la legislatura extraordinaria para que se debatan los distintos temas, tanto la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, así como también el decreto de delegación a la Comisión Permanente. Esto ha sido lo que han anunciado los congresistas, los diferentes parlamentarios integrantes de las bancadas PPC, APP, Fuerza Popular y Concertación Parlamentaria. Ha sido entonces la información desde aquí, desde el hall de Los Pasos Perdidos.